Evangelio de hoy. Martes 11 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo, dijo el Señor. ¿Quién de vosotros? Si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: ¿enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar? Cíñete y sírveme mientras como y bebo. ¿Y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos presenta en este pasaje la figura del siervo que trabaja sin esperar recompensa. Una imagen que nos descoloca en una sociedad que mide todo con la balanza del mérito, del reconocimiento y del aplauso. Pero el Señor, con la profundidad de su mirada divina, quiere que comprendamos que en el reino de Dios la lógica es diferente. Porque allí el servir no se negocia, se ama. Y el amar no se calcula, se entrega. El siervo del Evangelio no es un esclavo en el sentido opresivo de la palabra, sino un discípulo fiel que ha entendido que su vida tiene sentido en la medida en que se dona, que su existencia se planifica cuando no busca ocupar el primer lugar, sino cuando se alegra de estar al servicio del amor. Porque en ese lugar de humildad es donde Dios derrama su gracia más pura. Jesús dice: cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos siervos inútiles. Y esta frase, que parece dura a los oídos del orgullo humano, es en realidad una puerta abierta a la libertad interior. Porque nos libera de la necesidad de reconocimiento. Y nos enseña a encontrar gozo en la entrega misma. En el simple hecho de haber amado sin medida. El siervo inútil no se desprecia a sí mismo, sino que reconoce con humildad que todo lo bueno en él proviene de Dios. Que su esfuerzo es una respuesta al amor primero del Señor. Y que sin la gracia divina ninguna obra tendría verdadero valor espiritual. Porque la humildad no es negarse, es saberse sostenido por el Creador. Este pasaje nos invita a revisar nuestras motivaciones más profundas. A preguntarnos si servimos por amor o por interés. Si nuestras obras buscan glorificar a Dios o alimentar nuestro propio ego. Y en esa revisión del corazón descubrimos que muchas veces necesitamos aprender a servir como Jesús sirvió. Con mansedumbre. Sin esperar nada a cambio. El Señor nos muestra que el verdadero discípulo es aquel que trabaja en silencio. Que no se queja del peso del día. Que no exige reconocimiento, sino que vive su jornada como una ofrenda. Porque en cada acto de servicio cotidiano ve una oportunidad de honrar al Maestro y de participar en la obra redentora del mundo. En este Evangelio, Jesús quiere arrancar de nosotros la tentación de la soberbia espiritual. Esa que nos hace creer que ya hemos hecho bastante. Que nos lleva a pensar que Dios nos debe algo. Pero el amor no se mide en cuentas. Se derrama sin cálculo. Y quien ama de verdad sabe que siempre puede amar más. El siervo del Evangelio sabe que su recompensa no está en la tierra. Ni en los halagos. Ni en los resultados. Sino en la mirada del Señor que todo lo ve. Y que reconoce en lo secreto los gestos de fidelidad silenciosa.
Esos que muchas veces pasan inadvertidos, pero que son tesoros eternos en el cielo. Jesús nos recuerda que servir no es un favor que le hacemos a Dios, sino un privilegio que Él nos concede. Porque en cada servicio humilde somos configurados con Cristo siervo, el que vino no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El siervo inútil no se detiene ante el cansancio, porque su fuerza no proviene de la voluntad humana, sino del Espíritu que lo habita. Ese Espíritu que lo renueva cada mañana y lo impulsa a seguir sirviendo, aunque nadie lo vea, porque sabe que su servicio tiene valor eterno. El Evangelio nos enseña que el siervo, después de cumplir su labor, no reclama un lugar especial en la mesa, sino que sigue sirviendo con alegría, porque su alegría no está en ser servido, sino en saber que su Señor se complace en su fidelidad. Esta enseñanza rompe con la lógica del mundo, porque nos invita a vivir el servicio no como una carga, sino como una vocación, un llamado constante a amar más allá de lo justo, a entregar más allá de lo debido, porque así es el amor de Dios, desbordante, gratuito y eterno. El siervo inútil no busca excusas, ni condiciones, porque su corazón está lleno de gratitud, y sabe que todo lo que tiene y todo lo que es le ha sido dado. Por eso sirve con alegría, con paciencia, con amor perseverante, sabiendo que su vida misma es ya una ofrenda. Jesús nos enseña que la humildad es la cuna de la grandeza, porque solo quien se sabe pequeño puede recibir la plenitud del reino. Y el siervo inútil vive de esa certeza, sabiendo que su valor no está en ser aplaudido, sino en estar unido a su Señor en todo momento. El siervo inútil no trabaja por obligación, sino por amor, porque su obediencia nace de un corazón que confía. Y esa confianza le da serenidad incluso en medio del cansancio, porque sabe que el amor convierte cada tarea ordinaria en una acción sagrada. Jesús no desprecia al siervo inútil, lo exalta, porque en su humildad se revela la pureza del amor, y porque el alma que no busca su gloria, sino la de Dios, se convierte en reflejo de la luz divina en la tierra. El siervo inútil, cuando se levanta cada día, no se pregunta qué ganará, sino cómo puede amar más, cómo puede servir mejor. Y en esa búsqueda constante del bien, se encuentra con la paz profunda del alma que vive en gracia. Jesús nos invita a vernos a nosotros mismos como siervos inútiles, no para humillarnos, sino para liberarnos. Porque cuando ya no buscamos el aplauso del mundo, empezamos a escuchar la voz silenciosa del Padre que nos dice: Tú eres mi Hijo amado. El siervo inútil no necesita aplausos porque su gozo está en el amor que da, en la sonrisa que siembra, en la paz que deja tras su paso. Porque el amor vivido en silencio es el que más se parece al amor de Dios. Jesús, con esta enseñanza, nos recuerda que el verdadero valor de nuestras obras no se mide en cantidad ni en reconocimiento, sino en el amor con que las realizamos. Y que en el corazón del siervo humilde se esconde el secreto de la santidad. Amar sin esperar. Servir sin cansarse. Confiar sin dudar. El siervo inútil aprende a vivir desde el silencio del alma, porque comprende que su servicio no necesita ser anunciado.
ya que Dios escucha incluso el murmullo de un corazón que ama. Y ese amor silencioso se convierte en la melodía más hermosa que asciende al cielo. Jesús no busca servidores que trabajen por obligación, sino corazones dispuestos. Corazones que se alegran en la obediencia. Porque la verdadera obediencia no es miedo ni sumisión, sino confianza absoluta en la sabiduría divina. Cada vez que servimos a los demás con amor, estamos sirviendo a Dios mismo. Porque en cada rostro hay un reflejo de su presencia. Y en cada necesidad que atendemos hay una oportunidad para abrazar a Cristo escondido. El siervo inútil sabe que no necesita reconocimiento humano, porque su alma descansa en la mirada amorosa del Señor, que ve en lo secreto y recompensa con la paz que el mundo no puede dar. Jesús, al enseñarnos esta parábola, no quiere desanimarnos, sino purificar nuestras intenciones, recordándonos que el amor auténtico no exige recompensa, porque el amor verdadero se basta a sí mismo. El siervo inútil representa a todos los que sirven desde el anonimato. Los que limpian, los que cuidan, los que oran en silencio por los demás, los que siembran bondad sin esperar gratitud. Y esos, dice Jesús, son grandes en el reino de los cielos. El mundo exalta la fama y el éxito, pero el Evangelio exalta la fidelidad oculta, aquella que no hace ruido, pero que construye el reino piedra a piedra, con el sudor y la paciencia de los que aman sin medida. El siervo inútil no se desalienta cuando su trabajo parece inútil, porque sabe que en el plan de Dios nada se pierde, y que incluso lo que parece pequeño y sin importancia, tiene un valor inmenso a los ojos del Señor. Jesús nos invita a vivir la humildad no como debilidad, sino como fortaleza espiritual. Porque solo el humilde puede ser dócil a la voluntad divina. Y solo quien se vacía de sí mismo puede ser lleno del Espíritu Santo. El siervo inútil encuentra en el trabajo diario un altar. Porque cada tarea hecha con amor se convierte en oración. Y en esa oración silenciosa se une a Cristo, que también sirvió lavando los pies de sus discípulos. El Señor nos invita a servir sin mirar el reloj, sin calcular cuánto damos. Porque el amor no mide. El amor se desborda. Y en ese desbordamiento el alma experimenta la alegría de saberse instrumento del bien. El siervo inútil no busca aprobación, porque sabe que la mirada de su Señor es suficiente, y que un solo suspiro de complacencia divina vale más que todos los aplausos del mundo. Jesús nos enseña que la humildad del siervo no lo rebaja, sino que lo eleva. Porque cuanto más baja el alma en la humildad, más se eleva hacia el amor infinito de Dios. En un mundo donde todos buscan ser servidos, Jesús nos llama a ser servidores, a romper la lógica del egoísmo y a vivir la alegría del don. Porque solo quien se entrega sin medida conoce la plenitud del amor. El siervo inútil comprende que su vida no le pertenece, que todo en él es gracia, y por eso devuelve con generosidad lo que ha recibido, sabiendo que su mayor recompensa será escuchar un día: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Jesús quiere que aprendamos a servir con pureza de intención, porque el servicio hecho por interés pierde su brillo, pero el servicio ofrecido por amor se convierte en una joya eterna ante los ojos de Dios. El siervo inútil no necesita ser comprendido por todos, porque su misión es amar.
Y el amor verdadero muchas veces pasa por la incomprensión. Como pasó con el mismo Cristo, que sirvió hasta el extremo y fue rechazado por muchos. Jesús quiere que nuestra fe se traduzca en gestos concretos. En servicio diario. En entrega sincera. Porque no basta creer con los labios. Es necesario amar con las manos. Con el corazón. Con la vida entera. El siervo inútil sabe que su recompensa llegará cuando el Señor lo llame por su nombre. Cuando el amor que sembró en la tierra florezca en el cielo. Y entonces comprenderá que nada fue en vano. Porque cada acto de amor deja huellas eternas. Jesús, con su sabiduría divina, nos enseña que la humildad es el camino más corto hacia la santidad. Y que en el corazón del siervo inútil se encuentra la verdadera grandeza. Porque quien sirve sin esperar nada, ya ha encontrado el tesoro del reino. El siervo inútil reconoce que su vida es un don. Que cada día que se le concede es una oportunidad para servir con más amor. Y que en ese servicio silencioso se revela la belleza de un corazón que se deja moldear por Dios. Jesús no nos pide resultados, sino fidelidad. Porque la fidelidad es la flor más pura del amor. Y quien permanece fiel en lo pequeño demuestra su grandeza espiritual ante el Creador. El siervo inútil aprende que la obediencia no es sumisión ciega, sino una forma de amor que confía. Una manera de decirle al Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Porque tú sabes lo que necesito más que yo mismo. Cada acción hecha por amor, por pequeña que parezca, tiene un eco eterno. Porque Dios multiplica lo que el hombre ofrece con humildad. Y transforma cada servicio en bendición para el mundo. El siervo inútil no mide su esfuerzo. Porque sabe que el amor no se contabiliza. Y que el corazón que ama verdaderamente no se cansa, sino que se fortalece cada vez que se entrega sin esperar nada a cambio. Jesús nos invita a servir como Él sirvió, lavando los pies de sus discípulos, mostrándonos que la autoridad verdadera nace del servicio, y que la grandeza se mide por la capacidad de amar en lo cotidiano. El siervo inútil no busca ser el primero, porque sabe que el reino pertenece a los últimos, a los sencillos, a los que sirven con pureza de corazón, y que los ojos de Dios se detienen en los humildes. Jesús nos recuerda que todo cuanto hacemos tiene sentido cuando se hace por amor. Porque el amor convierte lo ordinario en extraordinario. Y lo que parece insignificante ante los hombres se vuelve grande ante el cielo. El siervo inútil encuentra su paz en el cumplimiento de su deber. Porque sabe que obedecer a Dios es vivir en libertad. Y que el alma obediente experimenta una alegría que ningún poder terrenal puede ofrecer. Jesús nos enseña que el servicio es una escuela del alma, donde se aprende la paciencia, la humildad y la confianza. Porque servir con amor transforma el corazón en un reflejo del corazón de Cristo. El siervo inútil no se siente dueño de nada, ni siquiera de sus logros. Porque sabe que todo proviene de Dios. Y que lo único que realmente posee es su capacidad de amar y servir. Jesús invita a sus discípulos a recordar siempre que, después de cumplir su deber, aún siguen siendo servidores del amor. Y que la verdadera recompensa está en permanecer fiel hasta el final. El siervo inútil no se deja llevar por la vanidad. Porque su mirada está fija en el Señor. Y en ese mirar constante aprende a desprenderse del orgullo, que es la raíz de todo alejamiento de Dios.
Jesús nos enseña que servir no es perder, sino ganar. Porque el alma que se entrega por amor se enriquece espiritualmente y descubre la alegría profunda de vivir para los demás. El siervo inútil entiende que el amor no se demuestra con palabras, sino con gestos, y que la caridad cotidiana es la oración más poderosa. Porque en cada acto de servicio Dios se hace presente. Jesús quiere que comprendamos que el valor del servicio no está en la grandeza de la obra, sino en la pureza de la intención. Y que una sonrisa sincera puede tener más valor que un sacrificio grandioso hecho sin amor. El siervo inútil confía en que cada esfuerzo ofrecido por amor es una semilla que germinará en el tiempo de Dios. Y que aunque hoy no vea los frutos, su entrega no ha sido en vano. Porque el Señor no olvida ninguna obra buena. Jesús quiere que sirvamos con alegría. Porque la alegría del servicio es un testimonio de fe. Una luz que brilla en medio del mundo, mostrando que el amor cristiano transforma incluso las tareas más sencillas. El siervo inútil camina confiado en la voluntad de su Señor, sin mirar atrás, sin lamentar lo que no tiene. Porque ha aprendido que quien se entrega por amor nunca pierde, siempre gana en gracia. El siervo inútil comprende que su misión no termina cuando cae la tarde. Porque el servicio del amor no tiene horarios. Y aún en el silencio de la noche su corazón sigue intercediendo por aquellos a quienes ha servido durante el día, ofreciendo cada suspiro como una plegaria silenciosa ante el trono de Dios. Jesús invita a mirar más allá del reconocimiento humano. Porque el valor del servicio no está en la mirada del mundo, sino en la mirada de aquel que todo lo ve, y que conoce las obras escondidas realizadas con amor y sacrificio. El siervo inútil sabe que el corazón que sirve es semejante al de Cristo. Porque el mismo Hijo de Dios se hizo servidor de todos. Y en esa entrega sin medida reveló que la verdadera gloria está en amar sin buscar recompensa. El Evangelio de hoy nos enseña que el orgullo es una carga que impide avanzar, mientras que la humildad es el ala que eleva el alma hacia la presencia del Señor. Porque quien se reconoce pequeño ante Dios es engrandecido por su gracia. El siervo inútil no vive comparándose con los demás, porque sabe que su único modelo es Cristo. Y su meta es reflejar, aunque sea débilmente, la luz de aquel que lo llamó a servir con amor y pureza. Jesús nos invita a recordar que el reino de Dios no se construye con poder ni fuerza, sino con corazones humildes que sirven en silencio, con manos que se tienden sin esperar aplausos, y con almas que encuentran su gozo en dar más que en recibir. El siervo inútil entiende que su recompensa no está en la tierra, sino en el cielo. Porque cada acto de servicio hecho por amor será recordado por Dios. Y cada lágrima ofrecida en silencio será transformada en corona de gloria eterna. Jesús, con sabiduría divina, nos invita a despojarnos de la soberbia espiritual. Porque a veces incluso en el servicio podemos caer en el deseo de ser admirados. Y solo el amor puro, libre de todo interés, puede reflejar la verdad del Evangelio. El siervo inútil no busca el reconocimiento del amo, porque su alegría está en ver cumplida la voluntad de su Señor. Y su corazón se llena de paz al saber que su servicio ha sido fiel, aunque nadie más lo haya notado. Jesús nos enseña que el servicio desinteresado es una escuela de humildad, donde el alma aprende que servir no disminuye, sino que ennoblece, y que cuanto más se da por amor,
más se crece en la gracia del Espíritu. El siervo inútil vive agradecido. Porque cada jornada de servicio es una oportunidad de amar a Dios en los demás. Y en esa gratitud haya fuerza para seguir sirviendo incluso en medio de la fatiga y la incomprensión. Jesús revela en este pasaje que el corazón humilde es aquel que no reclama derechos, sino que se alegra en los deberes del amor. Porque servir es su manera de agradecer al Padre por todo lo recibido. El siervo inútil ve en cada persona una oportunidad de encuentro con Cristo. Porque sabe que servir al prójimo es servir al Señor mismo. Y que el amor sincero no distingue rostros ni condiciones. Jesús nos invita a mirar dentro del alma y preguntarnos si servimos por amor o por interés. Porque solo el servicio nacido del amor puro tiene valor eterno. Y solo la entrega sincera deja huellas en el reino de los cielos. El siervo inútil acepta con serenidad la corrección del Señor. Porque sabe que Dios lo forma con ternura. Y que cada prueba o dificultad es una oportunidad para purificar su corazón y fortalecer su fidelidad. Jesús quiere que sus discípulos comprendan que el verdadero poder está en servir, no en dominar. Y que el amor se demuestra no desde el trono, sino desde el suelo. Allí donde se arrodilla quien lava los pies de los demás. El siervo inútil encuentra consuelo en el silencio. Porque allí escucha la voz de su Señor que le dice, no temas. Tu esfuerzo no es en vano. Tu servicio es mi alegría. Y tu humildad es el perfume que sube hasta el cielo. Jesús nos enseña que servir es sembrar eternidad. Porque cada acto de amor sincero tiene un eco que no se extingue. Y que el alma que vive para los demás participa del misterio de su propia redención. El siervo inútil, al final del día, se arrodilla y ora en silencio. No para pedir recompensas, sino para dar gracias por haber podido servir. Y en esa oración encuentra su descanso. Porque servir ha sido su forma de amar. El siervo inútil, al contemplar su vida, comprende que el servicio no fue una carga, sino un regalo divino. Porque en cada acto de entrega descubrió una nueva manera de encontrarse con Dios. Y en cada gesto de amor descubrió un reflejo del rostro de Cristo. Jesús enseña que el corazón del servidor es semejante a una lámpara encendida, que ilumina sin ruido, que calienta sin exigir, y que en medio de la oscuridad del mundo mantiene viva la llama de la esperanza. El siervo inútil no busca resultados inmediatos, porque sabe que el reino de Dios crece en silencio, y que muchas veces la semilla del bien germina lejos de su mirada, pero nunca fuera del corazón de Dios. Jesús invita a sus discípulos a no cansarse de servir, aunque parezca que nadie lo nota. Porque el amor verdadero no necesita testigos. Y basta con saber que el Padre lo contempla todo desde lo alto. El siervo inútil reconoce que la humildad no consiste en negarse, sino en saberse pequeño dentro del gran amor de Dios. Porque su pequeñez se transforma en fuerza cuando se apoya en la misericordia divina. Jesús nos enseña que el orgullo espiritual apaga la gracia, mientras que la humildad la hace fluir como un río. Porque solo el corazón vacío de sí mismo puede llenarse del Espíritu Santo. El siervo inútil vive con alegría el anonimato. Porque no necesita ser recordado por los hombres, sino amado por Dios. Y en esa certeza encuentra una paz que nada en el mundo puede darle ni quitarle. Jesús, en su sabiduría eterna, sabe que quien sirve con pureza aprende a ver con los ojos del alma. Y descubre que cada momento de servicio es una oración viviente.
Una ofrenda silenciosa que asciende al cielo como incienso santo. El siervo inútil encuentra a Dios en lo cotidiano. En la mesa que prepara. En el trabajo que realiza. En las manos que ayuda. Porque todo lo que hace, lo hace para el Señor. Y eso le basta. Jesús nos invita a recordar que servir no es humillación, sino participación en su propia misión. Porque Él, siendo el Maestro y Señor, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El siervo inútil aprende que el amor verdadero se mide en el silencio de los gestos sencillos, en la constancia del deber cumplido, y en la ternura con que se hacen las cosas pequeñas. Jesús enseña que el alma que sirve sin esperar agradecimiento se hace semejante al Padre, que da sin medida, ama sin condiciones, y sostiene al mundo con su generosidad silenciosa. El siervo inútil sabe que cada jornada tiene su cruz, pero también su resurrección, porque el sacrificio del amor nunca queda sin fruto. Y Dios multiplica en gracia lo que el hombre ofrece en entrega. Jesús nos llama a servir desde la libertad interior, no por obligación ni por apariencia, sino porque el amor nos mueve a actuar. Y porque servir al prójimo es la forma más pura de amar a Dios. El siervo inútil no teme ser olvidado, porque confía en que Dios no olvida. Y sabe que su nombre está escrito en el corazón del Padre, donde permanecen grabadas todas las obras de amor. Jesús nos invita a contemplar la grandeza del servicio oculto, porque el reino de Dios se edifica en lo que no se ve. Y las piedras más firmes del edificio celestial son las almas que sirven sin hacer ruido. El siervo inútil mira hacia el cielo y comprende que todo fue gracia, que nada le pertenece, y que incluso su fidelidad fue fruto de la misericordia de Dios, quien lo sostuvo en cada paso de su camino. Jesús enseña que al final de la vida no se nos preguntará cuántos reconocimientos recibimos, sino cuánto amor pusimos en lo que hicimos. Y esa será la medida del verdadero discipulado. El siervo inútil descansa en la promesa del Señor, sabiendo que un día oirá las palabras más dulces jamás pronunciadas. Bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y así concluye esta enseñanza profunda de Jesús, que nos llama a servir con humildad, a amar sin medida, y a vivir sabiendo que todo cuanto somos y hacemos es don de Dios. Porque solo en la humildad del siervo inútil resplandece la grandeza del amor divino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.